¿Qué tal amigos? Bienvenidos al programa Ouroboros en el cual hablamos de geopolítica. Empezamos. Hola amigos. En muchos de mis vídeos suelo hacer referencia al discurso de Vladimir Putin en Múnich, pues para entender el mundo actual y en el momento en el que nos encontramos toda la humanidad, se hace imprescindible su visionado o lectura. Fue un discurso del presidente ruso Vladimir Putin dado el 10 de febrero de 2007 durante la Conferencia de Seguridad de Múnich. Putin usó el discurso para expresar puntos significativos de la dirección futura de la política, y avisó que Rusia sería dirigida por sí misma, y no permitiría injerencias ni amenazas. En su intervención, Putin condenó firmemente los esfuerzos de Estados Unidos por construir un mundo unipolar, criticó el acercamiento de la OTAN hacia las fronteras de Rusia, llamó a la paciencia en la cuestión del programa nuclear iraní, y advirtió sobre la necesidad de actuar respetando la Carta de las Naciones Unidas, además de abordar otros asuntos de importancia global. El discurso tuvo una gran repercusión y llegó a ser conocido como el discurso de Putin en Múnich. Las advertencias proféticas de Putin marcaron un antes y un después en las relaciones entre Rusia y el mundo transatlántico. El mundo unipolar no es capaz de asegurar la estabilidad mundial, algo de lo que el imperio estaba convencido. De lo contrario, amparado en el triunfalismo de sus prohombres, de esos que les dan premios y títulos por ensalzar el imperialismo neoliberal de Occidente. Como por ejemplo, el filósofo y politólogo estadounidense Francis Fukuyama, que entusiasmado con la desintegración del bloque socialista, anunciaba el fin de la historia. Y lo plasmó en un libro en 1992, que fue aplaudido en el imperio hasta con las orejas, lo tituló El fin de la historia y el último hombre. Se trataba de una tesis que aseguraba la victoria final e indiscutible del liberalismo occidental, como el punto más alto de la evolución social y cultural de la humanidad, y nos predecía un futuro lleno de paz y desarrollo, sin conflictos globales o inestabilidad. Seguro que Fukuyama no tenía ni idea de la existencia de Putin, ni de que la historia evoluciona a pesar del triunfalismo de los fascistas. Fukuyama en su libro enterró a Marx definitivamente, y dio por finiquitada la lucha de clases, montado a lomos de Estados Unidos y su brazo armado OTAN. Sin embargo, décadas después, ha quedado claro que la supremacía de una nación ante el resto del mundo, lejos de garantizar la estabilidad global, provocó toda una oleada de conflictos y violencia, nunca antes vista después de la Segunda Guerra Mundial, llegando a crear el mundo distópico que hoy conocemos, con la mitad de la humanidad en la indigencia o pobreza extrema. Un mundo en el que ya no tienen sitio mentes como Francis Fukuyama, empeñadas en parar la historia y la lucha de clases, cuando los multimillonarios ya tienen todo el poder económico en sus manos. Por lo tanto, creo que a la humanidad entera le vendría bien analizar el aludido discurso de Vladimir Putin en Múnich, cuya retrospectiva nos hará comprender a todos el actual estado del planeta, y entender por qué Occidente rezuma tanta inquina hacia Putin. Este es el discurso. Muchas gracias, estimada señora Canciller Federal, señor Telchik, señoras y señores. Les agradezco mucho por haberme invitado a participar en esta conferencia tan representativa, en la que se dieron cita políticos, militares, empresarios y expertos de más de 40 países del mundo. El formato de conferencia me permite evitar excesivas ceremonias y la necesidad de utilizar tópicos diplomáticos, agradables al oído, pero huecos. El formato de conferencia me permite decir aquello que yo pienso realmente sobre los problemas de la seguridad internacional. Si mis razonamientos les parecen demasiado polémicos o no muy exactos, pido que no se pongan bravos, pues estamos en una conferencia solamente. Espero que tras 2 o 3 minutos de mi intervención el señor Telchik no encienda la luz roja. Empecemos pues. Es sabido que la problemática de la seguridad internacional es mucho más amplia que el tema de la estabilidad político-militar, porque abarca la estabilidad de la economía mundial, la eliminación de la pobreza, la seguridad económica y el desarrollo del diálogo entre civilizaciones.
El carácter universal e indivisible de la seguridad está recogido en su principio básico: la seguridad de cada uno es la seguridad de todos. Según dijo Franklin Roosevelt pasados unos días desde que fue desencadenada la Segunda Guerra Mundial: la paz quebrantada, no importa dónde, pone en peligro y bajo amenaza al mundo entero. Estas palabras no han perdido su actualidad. Lo viene a confirmar el tema de nuestra conferencia, que está anotado aquí: crisis globales y responsabilidad global. Hace 2 decenios todavía, el mundo estaba escindido en lo ideológico y lo económico. Su seguridad se garantizaba por los inmensos potenciales estratégicos de 2 superpotencias. La confrontación global desplazaba a la periferia de las relaciones internacionales y la agenda acuciantes problemas económicos y sociales. Igual que sucede en toda guerra, la fría nos dejó sus minas sin explotar, figuradamente dicho. Me refiero a los criterios ideológicos estereotipados, la política de doble rasero y otros clichés de la mentalidad de la época de bloques. El mundo unipolar que se proponía establecer después de terminada la Guerra Fría tampoco se hizo realidad. La historia de la humanidad conoce, desde luego, períodos de unipolaridad y aspiraciones a alcanzar el dominio mundial. Hubo mucho en la historia de la humanidad. Pero ¿qué es un mundo unipolar? Por mucho que se intente adornar ese término, en la práctica ello tiene solo una significación: existencia de un solo centro del poder, de un solo centro de fuerza y un solo centro de la toma de decisiones. Es el mundo en que hay un solo dueño, un solo soberano. Al fin y al cabo, ello resulta pernicioso no solo para aquellos que se encuentren dentro de los marcos de tal sistema, sino también para el propio soberano, pues ese sistema lo destruye desde dentro. Además, tal estado de cosas no tiene nada que ver con la democracia. Porque la democracia, como es sabido, es el poder de la mayoría, en el que se consideran los intereses y las opiniones de la minoría. Quiero señalar a propósito, que a Rusia, a nosotros, nos intentan aleccionar constantemente, enseñándonos democracia. Pero quienes lo hacen, ellos mismos no muestran muchas ganas de aprender. En mi opinión, el modelo unipolar no solo es inadmisible para el mundo contemporáneo sino que imposible. Y no solamente porque a un líder único en el mundo contemporáneo, precisamente en el contemporáneo, no le van a alcanzar recursos político-militares ni económicos. Sino porque, y ello es aún más importante, se trata de un modelo que no puede funcionar por estar carente de la base moral propia de nuestra civilización. Es de señalar, al propio tiempo, que cuanto sucede en nuestro mundo, y solo hace poco empezamos a debatirlo, es consecuencia de los intentos de imponer la concepción del mundo unipolar en los asuntos internacionales. ¿Qué resultado tenemos? Las acciones unilaterales, a menudo ilegítimas, no permitieron solucionar ni un solo problema. Es más, generaron nuevas tragedias humanitarias y nuevos focos de tensión. Juzguen ustedes mismos, no ha disminuido el número de guerras ni el de conflictos locales y regionales. El señor Telchik hizo una mención muy suave de ello. Hoy día en tales conflictos perece no menos gente que antes, y hasta más. Mucho, mucho más. Actualmente estamos observando un empleo hipertrofiado de la fuerza en los asuntos internacionales, un empleo casi desenfrenado de la fuerza militar, lo que sume el mundo en una vorágine de conflictos que estallan uno tras otro. Como resultado, no alcanzan fuerzas para dar solución integral a ninguno. Resulta imposible hallarles soluciones políticas. Somos testigos de un siempre mayor menosprecio a los principios básicos del derecho internacional. Es más, determinadas normas o casi todo un sistema del derecho vigente en un país, en primer lugar en Estados Unidos, ha excedido sus marcos nacionales en todos los campos, en la economía, la política y la esfera humanitaria, y se impone a otros estados. ¿A quién puede gustar tal estado de cosas? En los asuntos internacionales con cada vez mayor frecuencia se observa la aspiración a resolver uno u otro problema partiendo de las consideraciones políticas, de la coyuntura del momento presente. Ello es muy peligroso. En tal situación ya nadie se siente seguro.
Quiero subrayarlo, nadie se siente seguro. Nadie se siente protegido ni puede tener firme confianza en el derecho internacional. Tal política actúa, por supuesto, como catalizadora de la carrera armamentista. El dominio del factor fuerza inevitablemente estimula a determinados países a aspirar a poseer un arma de exterminio en masa. Es más, han surgido amenazas que eran conocidas ya antes, pero hoy día adquieren un carácter global, tales como el terrorismo. Estoy convencido de que hemos llegado a una etapa crucial en la que debemos ponernos a reflexionar seriamente sobre la arquitectura que ha de tener la seguridad global. Hace falta buscar un equilibrio sensato entre los intereses de todos los sujetos de relaciones internacional, teniendo en cuenta que el paisaje internacional cambia rápidamente debido al dinámico desarrollo de varios estados y regiones. La señora Canciller Federal ya lo ha mencionado. Por ejemplo, el PIB sumario de la India y China, en cuanto a su capacidad adquisitiva paritaria, ya es mayor que el de Estados Unidos. El PIB de los países del grupo BRICS, Brasil, Rusia, la India y China, calculado según este mismo principio, excede el PIB sumario de la Unión Europea. En opinión de expertos, en una perspectiva histórica previsible, ese desnivel irá en aumento. No cabe duda de que el potencial económico de los nuevos centros del crecimiento mundial va a redundar inevitablemente en aumento de su influencia política y fortalecer el carácter multipolar del mundo. En relación con ello, aumentará mucho la importancia de la diplomacia multivectorial. La apertura, la transparencia y el carácter predecible de la política no tienen alternativa. El empleo de la fuerza debe enfocarse como una medida excepcional, análoga a la pena de muerte que sigue existiendo en sistemas judiciales de ciertos estados. Pero hoy día estamos observando que los países en que la pena de muerte no se aplica, ni a los asesinos ni a otros criminales peligrosos aceptan fácilmente participar en unas operaciones militares que difícilmente pueden catalogarse como legítimas. Y es que en tales conflictos muere gente de paz, mueren centenares y miles de personas. Al propio tiempo surge la pregunta, ¿acaso podemos contemplar con indiferencia y apatía los conflictos internos que surgen en determinados países, el proceder de los regímenes autoritarios y el de los tiranos, así como la propagación de armas de exterminio en masa? Esta era la esencia de la pregunta que el estimado señor Lieberman formuló a la Canciller Federal. «Comprendí bien la pregunta de usted», dijo dirigiéndose a Lieberman. Es una pregunta seria. ¿Podemos mirar con indiferencia a aquello que está sucediendo? Intentaré responder yo también a la pregunta de usted. Desde luego, no debemos hacerlo. Claro que no. ¿Mas tenemos recursos para hacer frente a tales retos? Sí, los tenemos. Baste con recordar la historia reciente. En nuestro país se realizó una transición pacífica hacia la democracia. ¿No es así? Se operó una transformación pacífica del régimen soviético. Un régimen que poseía colosales arsenales, incluida el arma nuclear. ¿Y por qué ahora, siempre que sucede algo, hace falta arrojar bombas y disparar? Parece que en el contexto de ausencia de la amenaza del exterminio mutuo, nos faltan cultura política y respeto a los valores democráticos y al derecho. Estoy convencido de que como el único mecanismo de la toma de decisiones sobre el empleo de la fuerza militar, puede actuar solamente la Carta de las Naciones Unidas. En relación con ello quiero señalar, o entendí mal lo que dijo hace poco nuestro colega,